bueno, lo que empezamos a ver es un crecimiento en la relación, ¿sí? O sea, que es la que sostiene un poco esa mayor condiciones de valorización de capital. Y se sostiene básicamente por un fuerte proceso de acumulación. Cuando se va dando proceso de acumulación, inicialmente muchas veces se ve en los ratios que aumenta el producto, lo que aumenta el producto más allá que el capital. Se ve como una especie de elasticidad en el momento de cierta intensidad cuando se da. Y lo que también se empieza a ver es que lo del indicador, pues dice, bueno, ¿eso hasta cuánto se puede sostener? Eso inicialmente los primeros momentos donde se empieza a dar cierta acumulación del capital, el producto crece más que quizás el estado de capital, pero eso luego tiende a estabilizarse. Lo que sí veía es que no se estabilizaba o que no era meramente coyuntural, se mantuvo un poco más de tiempo, y cuando empiezas a analizar por qué, lo que ves es que el grado de utilización, si bien partíamos de situaciones de grado de utilización muy baja, una vez que ya empieza a darse el proceso de acumulación de capital a partir del 2004, 2005, vemos que después se sigue sosteniendo, y principalmente se sigue sosteniendo cada vez utilizando más la infraestructura de capital. Por eso pongo ahí una mayor utilización de la capacidad instalada. Eso hace que te pueda crecer el producto sin que tengas la infraestructura que acompañe en el mismo. Obviamente que tiene un límite, ¿no? Hasta dónde puede seguir sucediéndose eso. Eso de alguna manera, esos aspectos hacen que vemos las condiciones de valorización de capital que se siguen manteniendo, aún en situaciones donde lo que sería la pauta o la cuota de ganancia está con cierto declive. Bueno, esto más o menos se sostiene en términos del ciclo más o menos cerca del 2008, 2009, crisis internacional. Previo a eso en Argentina hubo un conflicto muy grande, un conflicto agrario, no sé si han escuchado, vinculado a un cambio normativo en los aranceles a las exportaciones, en un contexto donde se preveía, estaban muy en alza, estaban altos, se preveía que iba a seguir en aumento. En Argentina empieza a haber ciertos procesos también de inflación, ciertas tensiones inflacionarias a partir del 2007, 2008, la inflación es nuestro emblema prácticamente. Y a partir de ese contexto, el gobierno había establecido un tipo de políticas de aranceles a exportaciones móviles. Es decir, se aumentaba el precio internacional, también iba a aumentar la alícuota para tratar de, por un lado, generar mayor recursos al Estado, vía captando renta. Se entiende que principalmente lo que capta es renta, ese tipo de impuestos. Y por otro lado, dislocar un poco el precio internacional del precio interno, para no encarecer los bienes salarios y los alimentos. Eso generó bastante tensión, que no solo vinculado a los sectores productores, tanto grandes como chicos. Fue una de las pocas veces que se juntó la sociedad rural argentina, que los grandes latifundistas con los productores medios, hoy en día devenidos no tanto productores, sino que ya arrendan a los grandes pools de siembra. Hay todo un proceso de que los asocian en términos de que si el impuesto impacta la renta, también a lo que eran antes los pequeños productores o los pequeños propietarios les impactaba. Una tensión política muy grande. Esa tensión política se dirime en el gobierno, en el Congreso, anulando este marco normativo, pero participaron muchos sectores medios. Se empezó a tomar como un dispositivo del sector público como confiscador, ¿no? El elemento fue muy fuerte, ¿no? Como un elemento de aumento de los impuestos, como confiscador del sector producto primario. Participaron ahí muchos grupos de comunicación concentrados, pero tuvo su anclaje y expresión también en los sectores medios urbanos que no están necesariamente vinculados a la tierra. Y también a partir de esa tensión, también justo al muy poquito tiempo, crisis internacional, que tiene un impacto en Argentina bastante grande. Lo que vemos es también un cierto cambio de magnitud, de grado, en términos de su
intervenciones, lo que se empieza a dar mayor protagonismo al Estado, con políticas un poco más activas, asignación universal por hijo, bueno, distintos tipos de políticas para paliar ciertas situaciones que tienen distintos sectores, o bueno, la asignación universal por hijo es genérica. Se pasa a un sistema de restauración del sistema previsional. Antes en la convertibilidad no lo había mencionado, se había también privatizado eso, porque los fondos se habían pasado al sector privado. Ahora se restatiza, se vuelve a tomar parte del sector público como sistema de previsional, y luego también se restatizó a Aerolíneas Argentinas, entendiendo que había un proceso de vaciamiento y demás de movimientos financieros, o tener Aerolíneas Argentinas como activo financiero y algunos mecanismos un poco perversos que han habido dentro de la lógica financiera, que se entendió de que era deseable tenerlo como una aerolínea de línea y quitarle de esos capitales privados. En su momento Iberia, después pasó al grupo Marsans, ¿no? Lo había tenido, si no me equivoco, y luego se restatizó. Luego de ese cimbronazo del 2008-2009 con crisis, donde vemos esa caída, lo que vemos es se vuelve a establecer cierta estabilidad económica, se vuelve a dar cierto impulso nuevo en la actividad económica, y vuelven a crecer y mucho los términos de intercambio. Es decir, las condiciones de los sectores principalmente vinculados al comercio internacional tradicionales de Argentina tienen unas condiciones muy favorables, por tal eso genera de alguna manera cierto relajo en las propias restricciones que tienen de economía. Se ve cierto dinamismo en la inversión, el crecimiento del producto vuelve a considerarse, pero lo que sí se ve es que la tasa de ganancia se recupera después de la crisis, sigue manteniéndose, eso hay que resaltarlo. O sea, si lo miramos, la serie en términos del periodo de posconvertibilidad, a diferencia del periodo de convertibilidad, como lo había dicho antes, la tasa de explotación, bueno, en este caso la tasa de explotación partiendo de niveles muy altos de la tasa de explotación dada la crisis, lo que se ve es casi todo el tiempo un periodo donde tiende a declinar. Es decir, la participación, si lo miramos en términos de las condiciones de valorización de capital, sería que la participación de las ganancias en el producto tiende a ir cayendo. Eso habíamos visto que eso en el periodo de auge se contraponía o se contrarrestaba con la relación producto neto capital, ¿no? Que de alguna manera se mantenía con esa mayor utilización de la capacidad instalada. Lo que vemos es que ya es un periodo donde esa utilización de la capacidad instalada está llegando al límite, ¿no? Mucho más no podés tirar de eso para sostener, y empieza a producirse un proceso de apreciación cambiaria. Es decir, si mirás la evolución de los precios, en realidad acá hay una discusión en términos de cómo calculás la tasa de ganancia y todo, pero lo que se ve es que en términos de apreciación cambiaria, ¿sí? Si vos te volvés con un tipo de cambio apreciado en términos reales, los precios internos tuyos, el ingreso neto, suele crecer en términos relativos más que el stock de capital. Sobre todo el stock de capital, porque nuestro stock de capital tiene un componente importado relativamente alto. En aquellas economías que tienen un componente importado alto, la evolución del tipo de cambio es sensible a cómo funciona. Esos procesos de apreciación cambiaria nos lleva a que nuestros precios se están volviendo un poco paulatinamente cada vez más altos, por tal a veces crece, porque crecieron los precios, no porque creció más la capacidad productiva, crecieron más los precios de los bienes internos con respecto a los precios del bien de capital. Entonces, esa tasa de ganancia se sigue manteniendo, pero ya empieza a haber eso, una mayor capacidad instalada que tiene cierto límite. De hecho, en el 2011, acá pongo límite sobre la tasa de ganancia, la utilización de la capacidad instalada llega a niveles, en términos de la estadística, máximos, que era el 79%, en términos agregados es una capacidad usada bastante alta, y se da sobre un mecanismo de apreciación cambiaria. Es decir, para poder mantener eso, los precios internos tienen que estar creciendo por encima de los precios
de los bienes de capital. Por tal, lo puedes sostener, pero también por otro lado de eso te genera otro desajuste enorme. Hay una limitación muy grande en términos de poder sostener esas condiciones. En cuanto uno de estos dos ya deja de operar, bueno, la cuerda se tensa acá, ¿no? Obviamente. Esto se podía mantener o no fue tan fuerte, tan discutido por parte del capital la existencia o la posibilidad de esta mejora, discutido por un lado de esta mejora en términos salariales, pero una vez que esto ya empieza a operar, o estas restricciones empiezan a operar, ya quizás los intereses del sector productor se... Bueno, esto es para que vean un poco el índice del tipo de cambio real multilateral. Los primeros años, luego de la crisis, lo que vemos es como un proceso de... Esto sería devaluación, esto es apreciación cambiaria, en términos reales. Una pregunta, perdona, María. No sé si me he enterado de todo o no. ¿La apreciación cambiaria se debe solo al cambio de los términos del intercambio con el resto del mundo? ¿A que hay un cambio en la estructura de exportaciones? ¿No existe esto segundo? ¿Es una cuestión simplemente de cambio de precios o cambio de exportaciones en volumen también? Es de cambio de precios. Y no es solo por... Es la evolución de precios internos, no es solo por los precios de exportación, no es vinculado como discutido en términos de la enfermedad holandesa, el aumento de los términos de intercambio, si lleva procesos a cierta tensión, mayor aumento de los precios internos, algo habrá, pero después lo que vemos es cuando cae también los términos de intercambio, la inflación sigue persistiendo. Un proceso más que nada, se empieza a dar un proceso inflacionario, habrá que dar cuál es el diagnóstico específico del proceso inflacionario. Tiene varias aristas, pero no es solo de los términos de intercambio, porque de hecho cuando caen los términos de intercambio, la inflación sigue manteniéndose. O sea, ya se empieza a dar, a partir de 2007 quizás, se empieza a acelerar, ahí, acá no tengo el gráfico, pero ahora lo busco, como va cambiando y se nota un cambio cualitativo que a partir de cierto nivel no frena, no merma. De hecho, cada vez vemos que... Esto como para ver un poco qué va pasando con el tipo de cambio. Empieza a haber un problema también inflacionario. De alguna manera el tipo de cambio se lo utiliza como un ancla para frenar, para tratar de frenar, ¿no? Todo instrumento se sabe que tocar el tipo de cambio te genera cierta expansión de los precios, entonces recurrentemente los gobiernos tienden a, cuando sea un proceso inflacionario, a no tocarlo para que esa apreciación de alguna manera trate de frenar, o no tocarlo para no acelerar esa inflación. Es una dificultad que suelen tener casi todos los gobiernos. Entonces, visto esto, bueno, esto es lo que les decía, fíjense la evolución de la tasa de exportación, partiendo de máximos. Esto era la crisis. En el 2003 el primer periodo sigue creciendo, es decir, se sigue dando, empieza a haber cierta recuperación, pero también con mayor tasa de explotación, pero a partir de ahí lo que vemos es claro cómo va mermando lo que sería la tasa de explotación. Bueno, la caída fuerte, eso tiene que ver con el 2009, la crisis, ahí que se desploma un poco todos los indicadores, pero bueno, es bastante claro. Evolución. ¿Qué vemos? Bueno, 2008-2009 tenemos la crisis, 2011-2012 se sostiene, ¿sí? Las condiciones, pero básicamente ya empieza a mermar. Fíjense que las condiciones que hacían que se mantenga esa tasa de rentabilidad ya no están operando, por tal lo que vamos a estar viendo es que la apreciación cambiaria no hace mella y el peso de la distribución, el cambio de la pauta distributiva que se empieza a dar, empieza a tener, a reflejarse en su forma en la tasa de ganancia. Vuelvo, miren, si quieren, vamos a poner cómo va cayendo. Su principal aporte es ese, es ya las condiciones, luego de ese repunte que hay, donde la tasa de ganancia más o menos se acerca al 98. Luego lo que vemos es un proceso de ir cayendo, la acumulación de capital se va frenando, la relación producto neto capital también ya no tiene
esa evolución que tenía antes, por tal no compensa el proceso del cambio en las condiciones de distribución que se estaba dando. Obviamente eso muestra que tensa para el capital o para los sectores propietarios, empiezan a discutir, las paritarias no se pueden sostener, el aumento del salario real, esto es privativo, están viviendo por encima de sus posibilidades, empieza a haber un discurso que tiene su profundidad en ciertos sectores de clase media, ciertos sectores, no solo los propietarios, sino que empieza a discutirse. Recuerden que en el 2008 habían planteado que ya el Estado surgió como un poco confiscador, ¿no? Como a partir de las crisis. Empieza a haber como un discurso de un Estado que no permite el funcionamiento con unos impuestos asfixiantes, con unos salarios reales que terminan siendo asfixiantes para la actividad económica. Ese es el discurso que se empieza a tener cada vez más fuerte. A partir de ese límite en la tasa de ganancia, lo que vemos es que esto sigue. Bueno, perdón, creí que era lo que se empieza a dar 2012-2015, un freno en la acumulación de capital. Fíjense que la inversión era prácticamente del crecimiento del 10% en inversión. Acá ya la inversión se está ralentizando fuerte. Las exportaciones, ya lo último, después del 2012-2015, acá tiene unas exportaciones reales que crecen al 5%. Acá ya hay una merma en términos de movimiento de la economía a nivel mundial. Y el PBI, fíjense que es un periodo 2005-2011 que crecía a tasas del 6%, ya tenemos un periodo donde casi no se crece. Esa caracterización vinculada a ese ocaso, a esa cómo se va desinflando el sistema, tiene que ver, bueno, prácticamente con los límites que tenía la tasa de ganancia, cómo se sostenía, ya empieza a hacer agua, en un periodo donde empiezan a aparecer fuertes desequilibrios también macroeconómicos. Vis a vis, casi todos los estudios versan sobre esta imposibilidad. A mí trato de trabajar un poco más en eso, como diciendo, bueno, como al capital no le interesa ciertos modelos o marcos regulatorios que cambien esa pauta distributiva en términos de lo que se venía haciendo. Los desequilibrios macros tienen que ver con una cuenta corriente de balanza de pagos. Ya no se mantenía los superávit que antes inicialmente el modelo los mantenía, y también empiezan a haber ciertos desequilibrios del sector público, sobre todo el aumento de los precios internacionales, el aumento del combustible y ciertas cuestiones empezó a generarse un proceso para que no impacte sobre el proceso inflacionario. Empezó a haber un proceso de subsidios al transporte y a los combustibles que cada vez hizo más, fue teniendo cada vez más peso. Ese peso también tuvo sus consecuencias en los déficits presupuestarios. Se empiezan a dar mayores restricciones externas, dado que se frena el proceso de ingreso de capitales, o ya la acumulación no era muy fuerte, en un momento donde la apreciación cambiaria, ya esos grandes superávit empiezan a desaparecer, y como respuesta se empiezan a dar principalmente mayores controles cambiarios a la utilización. ¿Qué se hace con las divisas? ¿Cómo se guardan? Si se puede adquirir para Argentina, no hay un problema de la moneda en términos de su condición como función de reserva de valor, prácticamente se ahorra en divisa internacional, entonces se empieza a limitar eso. Como empieza a haber problemas en el comercio, se empieza a limitar o se empiezan a incentivar, a agrandar más las medidas de restricción al comercio, sobre todo en términos de importaciones, dado que el tipo de cambio también se venía apreciando. Pero para no tocar el tipo de cambio generaba mayor problema inflacionario, entonces ahí ese ajuste que tratan de hacer tiene sus consecuencias. Se empieza a dar una crisis energética que no es menor, por tal una necesidad de importar combustible que antes no se tenía. Tiene un impacto en la estructura de la balanza comercial que no es menor.
partir de ciertas situaciones que surge la reestatización de YPF, bueno, cuestiones que aquí se sabe también. Y en esa caracterización se sigue utilizando esto porque ya la inflación pasa a ser discutida, ¿no? Como un problema de mal gobierno. Por tal, no solo que ocurre ese límite, sino que ya esa bonanza, ese esplendor que se había tenido inicialmente, donde con mayor acumulación de capital, como un modelo de convivencia entre capital y trabajo que parecía aceptado, bueno, se empieza a tensionar, se empieza a resquebrajar y empieza a mostrarse también con fuertes desequilibrios en términos del sector público. Y esto como para cerrar, respuestas desde el modelo, ¿no? Cuando se empieza a tensar la cuerda, desde el punto de vista del gobierno, los problemas de gobierno, problemas de grandes monopolios, hay que regular más, es como que el marco típico de que son capitales concentrados, funciona de esa manera, pero no daba cuenta de quizás de una forma de mayor trascendencia en términos de cambio de las relaciones de poder y también económicas. No planteaba situaciones mucho más que discutir en ese marco. ¿Sí? Pero sí empezó a haber una respuesta fuerte vinculada a libre mercado. Estado que con fuertes aranceles a exportaciones, que regula mucho, que empieza a haber fuertes controles de cambio. Eso empieza a ser un poquitito mella, sobre todo en, bueno, ni que hablar que eso surge como gran discusión de los sectores propietarios, pero también empieza a condensar ese discurso en los sectores medios. Y yo pongo como la economía mixta presentada como un lastre al pleno desarrollo de los individuos, que es claro lo que plantea la visión liberal, ¿no? Y eso, la verdad, tuvo su expresión política y fue la que ganó y que dio de alguna manera fin a este modelo. Ahí no sé, este modelo no terminó con una crisis como el anterior, raro en Argentina porque lo terminamos de otras maneras muchas veces, pero en este caso fue un cambio de gobierno que volvió a tratar de aplicar. Después ahí cerramos y después vemos cómo siguió un poco esta historia, pero sí se planteó, hay autores que lo plantean como lo que vino a ser como una especie de revancha de clase. Si bien el otro gobierno no era un gobierno de izquierda, un gobierno que planteaba cambiar, reestructurar las relaciones de propiedad, ni mucho menos, sí se vio, tal como lo podemos ver en esos términos, de cómo cambió la tasa de explotación, de cómo de alguna manera ciertos sectores trabajadores iban viendo con sus límites, porque la desocupación, si bien mermó, también hay una pobreza que es estructural, no fue resuelta del todo, pero ha mejorado. En términos genéricos se veía cierto avance. Entonces, de alguna manera lo que se ve es que la pauta distributiva, las condiciones en las cuales llegaron los trabajadores, era la discutida como el gran problema de Argentina. De hecho, yo puse ahí Javier González Fraga, que es uno que fue después el presidente del banco, tuvo cargos en el macrismo, que hablaba de decir, los trabajadores estaban viviendo una realidad que no se podía sostener. Una empleada doméstica se podía comprar un celular, así lo decía, públicamente, es nefasto. Pero bueno, un poco era ese discurso como fue penetrando, y ese discurso también fue penetrando en una idea de que un Estado fuertemente interventor que valida estos aumentos salariales y aparte nos confisca vía grandes impuestos, vía impuestos a las exportaciones y el peso de todo ese Estado que no permite ese funcionamiento. Me pareció importante vincularlo a eso, como formas esas de gestión, dos modelos de acumulación de capital que son muy claros también, que se ven en esos periodos, y ambos de alguna manera con sus límites, ¿no? Como límites bastante formas de que muestra que el primero, aún con grandes tasas con aumento sostenido en la tasa de explotación, sigue también mostrando sus debilidades, sus imposibilidades, aún para los índices de capital. Ni siquiera mostrar eso, como mostrar de que en tanto de que no pueda desarrollar
cierta, o garantizar, mantener, aunque sea, sabemos que es transitorio eso, cierto desarrollo de las fuerzas productivas, eso no se puede sostener. Bueno, la convertibilidad lo logró, lo pudo sostener inicialmente con ese cambio. Hubo algunos sectores que sí tuvieron ese impulso, pero al poco tiempo eso merma, y la única forma que se pudo sostener mediante mayores tasas de explotación. El segundo, lo mismo, parecía un capitalismo que estaba regulado, que no tenía por qué tener esas contradicciones, mostró exactamente las mismas tensiones. Un modelo más en el sentido keynesiano, si lo ponemos más peronista, como hablan, que es más distributivo, pero no cambia las relaciones de propiedad, bueno, generó mejores salarios, sí, mejores condiciones de mercado interno, sí, pero por otro lado también eso hace mella en las condiciones de valorización de capital, que es justamente la tensión que tuvo sobre los sectores propietarios, ¿sí? ¿No? Como esas dos patas de valorización y realización. Solo mirando una es difícil que llegue. Bueno, analizándolo mostró cómo eso tiene sus límites. Bueno, después si quieren, hablamos más sobre